Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Séneca. Cartas a Lucilio. Sobre la amistad y los amigos. La elección de los amigos. Según me escribes, has encomendado a un amigo tuyo la carta que tiene que serme librada. Pero después me adviertes que no le comunique todos los asuntos que a ti se refieren, ya que tú mismo no sueles hacerlo. Con lo cual, en una misma carta, me dices que eres amigo suyo y lo niegas. Sea pues, si has empleado este vocablo tan restringido como denominación general y le has dicho amigo de la misma manera que llamamos varones honorables a todos los candidatos, y como cuando no recordamos el nombre, saludamos con el de Señor a cuantos venimos a dar. Pero si tienes a alguien por amigo y no confías en él, tanto como en ti mismo, te equivocas gravemente y no alcanzas a conocer bastante la fuerza de la verdadera amistad. Delibera sobre toda cosa con el amigo, pero en primer lugar sobre él mismo. Y contraída ya aquella amistad, es menester confiarse a ella, mas antes de contraerla, precisa juzgarla. Pero aquellos que, quebrando el precepto de Teofrasto, juzgan antes de amar y no aman después de juzgar, invierten el orden de los deberes. Medita durante largo tiempo si alguien tiene que ser admitido en tu amistad. Y en cuanto llegues a complacerte en admitirlo, acéptalo de todo corazón y háblale con tanta libertad como a ti mismo. Procura vivir de manera que no haya en ti cosa secreta, nada que no puedas confiar hasta a tu enemigo. Pero, atendiendo a que ocurren ciertas cosas que la costumbre nos manda a mantener ocultas, comparte con tu amigo todos tus afanes, todos tus pensamientos. Si le tienes por fiel, le forzarás a hacerlo, pues algunos han enseñado a engañar, temiendo ser engañados, y con sus sospechas conceden derechos a ser infiel. ¿Por qué tengo que ocultar palabra alguna ante mi amigo? ¿Por qué delante de él no tengo que sentirme como si estuviese solo? Algunos refieren al primero que encuentran las cosas que solo deben confiarse a los amigos y descargan en cualquier amigo aquello que hurga en su interior. Otros, al contrario, ahogarían todo secreto dentro de sí mismos, desconfiando incluso en este caso. No debe hacerse ni una cosa ni otra, ya que ambas son viciosas. Tanto confiar en todos como no confiar en ninguno. Aunque yo diría que la primera es algo más noble y la segunda más segura. De manera semejante, hará reproche tanto de mostrarse siempre inquieto como de permanecer siempre en inacción. Por cuanto aquella actividad que se goza en la agitación, más que actividad, es el rebullir de un alma acongojada. Y de otra parte, aquel reposo que tiene todo movimiento por molesto, no es reposo, sino lasitud y desfallecimiento. Así pues, guarda en tu memoria aquello que he leído en Pomponio. Algunos se refugian de tal manera en rincones sombríos que tienen por turbio todo lo que está a la luz. Es menester mezclar adecuadamente estas cosas,
precisa que el ocioso trabaje y que el trabajador repose. Consulta a la naturaleza y ella te dirá que ha creado el día y la noche. La verdadera amistad. Comprendo, Lucilio, que no solamente me enmiendo, sino que me transformo, sin que por ello me prometa o guarde, que no quede en mí nada que no deba cambiar. ¿Cómo sería posible que no hubiese en nosotros mucho para abarcar, recortar o realzar? El mismo hecho de ver los propios defectos, antes ignorados, ya es una muestra de que el alma ha mejorado. Hay muchos enfermos que al declarárseles la dolencia son felicitados. Harto desearía hacerte partícipe de tan subitáneo cambio de mi espíritu, puesto que entonces comenzaría a tener mayor confianza en nuestra amistad, en esta verdadera amistad que no es desgarrada por la esperanza, ni por el temor, ni por el afán del propio provecho. Una amistad por la cual los hombres llegan hasta la muerte, por la cual van a la muerte. Te mencionaré a muchos que no anduvieron faltos de amigos, sino de amistad, cosa que no puede acontecer cuando lo que atrae las almas a la unión es la común querencia de la ambición de honorables costumbres. ¿Y cómo puede ello acontecer? Sabiendo que todas las cosas les son comunes y por añadidura las adversas. No puedes imaginar cómo llego a comprender cuánto progreso me procura cada día. Envíanos, dirás tal vez, unos remedios que por experiencia sabes tan eficaces. Sin duda querría poderte transmitir todos mis bienes y me gozo aprendiendo para poder luego enseñar. Cosa alguna, por exquisita y saludable que fuera, me deleitaría si la supiera para mí solo. Si la sabiduría se confiriera con la condición de mantenerla encerrada, sin que pudiese transferirse, la rechazaría. Sin compañía, ningún bien se posee a gusto. Te enviaré, pues, mis propios libros, a fin de ahorrarte la tarea de andar buscando, por todas partes, las cosas provechosas, y añadiré notas para que puedas hallar, al momento, cuanto yo apruebo y admiro. Harto más te aprovechará la viva voz y la convivencia que la palabra escrita. Es menester que vengas a verlo, de una parte, porque los hombres creen más a los ojos que a los oídos; de otra, porque es largo el camino que pasa por los preceptos, breve y eficaz el que lo hace por los ejemplos. Cleantes no habría podido reproducir con tanta exactitud la imagen de Zenón si solo le hubiese escuchado, pero estuvo presente en su vida, pudo contemplar sus secretos y observar si vivía de acuerdo con su doctrina. Platón y Aristóteles y todo aquel grupo de sabios llamados a seguir rutas tan diversas sacaron más provecho de las costumbres de Sócrates que de sus palabras. A Metrodoro, a Armarco y a Polieno no les hizo grandes la escuela de Epicuro, sino la convivencia con ese filósofo. Y no te invito a venir solamente para que te aproveches, sino también para que me seas provechoso, puesto que nos haremos uno a otro grande bien. Mientras, como te debo el pequeño presente de cada día, te diré lo que hoy me ha deleitado en Hecatón. ¿Me preguntas qué progresos he realizado? He comenzado a ser amigo de mí mismo. Grande fue el progreso que hizo. Nunca más se encontraría solo. Puedes estar cierto que este hombre es amigo de todos. La amistad del sabio. Desea saber si Epicuro lleva razón al censurar en una de sus cartas a aquellos que andan diciendo que el sabio se basta a sí mismo, que no le precisa amigo alguno. Epicuro
expuso estas razones para atacar a Estilpón y a otros que veían el bien supremo en el alma impasible. No podemos escaparnos de la ambigüedad si queremos traducir la palabra apatheia con un solo vocablo diciendo impaciencia, puesto que podría entenderse lo contrario de lo que queremos significar. Nosotros nos referimos a aquel hombre que rechaza toda sensación de mal y podría interpretarse como si nos refiriésemos a aquel para quien todo mal resulta insoportable. Considera, pues, si no sería mejor traducir aquel concepto por alma invulnerable o bien por alma situada por encima de todo padecimiento. La diferencia entre nosotros y ellos estriba en que nuestro sabio vence ciertamente cualquier calamidad, pero la siente. El sabio de ellas ni siquiera la siente. El punto común entre ellos y nosotros es que el sabio se contenta con él solo, pero en nosotros, por mucho que se baste a sí mismo, desea tener un amigo, un vecino, un camarada. Mira si se contenta con él únicamente, que alguna vez se contenta con una parte de sí mismo. Si una enfermedad o un enemigo le corta una mano, si un azar le arranca un ojo o los dos, se sentirá satisfecho con los miembros que le queden, y con un cuerpo amputado y disminuido, se sentirá tan gozoso como se había sentido con un cuerpo íntegro. Pero los miembros por los cuales no suspira cuando le faltan, preferiría en verdad que no le faltasen. Si el sabio siéntese satisfecho con solo él mismo, no es que quiera carecer de amigo, sino que le es posible estar sin él. Y cuando digo que le es posible, quiero significar que sufre pacientemente la pérdida del amigo. El sabio, en verdad, jamás carecerá de amigo, ya que tiene en su poder el poder reemplazarle. Tal como Fidias, si pierde una estatua, puede sin tardanza hacer otra. Así, aquel artista hábil en crearse amistades logrará colocar otro amigo en el lugar del que ha perdido. ¿Me pides cómo nos podemos hacer un amigo rápidamente? Te lo diré si te avienes a que te pague en el acto lo que te debo y quedemos en paz por lo que a esta carta se refiere. Dice Catón: te enseñaré una receta para hacerte amar sin drogas, ni hierbas, ni versos mágicos de bruja. Si quieres ser amado, ama. Procura a gran placer no solo la costumbre de una amistad antigua y firme, sino también el comienzo y la adquisición de otra nueva. La diferencia que media entre el agricultor que siembra y el que recoge existe también entre el que ha ganado una amistad y el que va a ganarla. A menudo decía el filósofo Átalo que es más dulce hacerse un amigo que retenerlo. Tal como para un artista es más dulce pintar que haber pintado. Ocupado entonces el artista con gran afán en su obra, encuentra en ello gran delectación. No halla ya tanto placer cuando se retira y mira su obra acabada. Ahora goza del fruto de su arte. Antes, cuando pintaba, gozaba del propio arte. En nuestros hijos rinde mayores frutos la adolescencia, pero posee más encantos la infancia. Volvamos a nuestro propósito. El sabio, por más que se baste a sí mismo, con todo, desea tener un amigo, aunque solamente sea para ejercer la amistad, a fin de que tan grande virtud no permanezca sin cultivar, y no, como dice Epicuro en esta misma carta, por tener quien le asista en la enfermedad, quien le socorra en la prisión o en la escasez, sino por tener alguien a quien asistir en la enfermedad, a quien procurar libertad cuando se vea rodeado de enemigos. Quien no mira más que a sí mismo
y según este criterio contrae una amistad únicamente en interés propio, piensa indignamente. Acabará tal como haya comenzado. Ha querido prepararse un amigo para que le socorra en el cautiverio, y este amigo, en cuanto ha percibido ruido de cadenas, se ha apartado. Estas son aquellas amistades que la gente llama oportunistas. Quien haya sido admitido por utilidad, agradará mientras sea útil. De ahí aquella muchedumbre de amigos en derredor de las fortunas florecientes. En derredor de los arruinados, solo hallaremos soledad, ya que los amigos huyen de aquellos lugares donde son puestos a prueba. De ahí tantos ejemplos de deslealtad, de unos que abandonan por cobardía, de otros que por cobardía traicionan. Es menester que haya concordia entre el principio y el fin. Quien comience a ser amigo por conveniencia, acabará de serlo también por conveniencia. Llevará la ventaja a la amistad cualquier recompensa si en la amistad preferimos cualquier cosa distinta de ella misma. ¿Por qué contraer una amistad? A fin de tener por quien poder morir, de tener a alguien a quien seguir en el exilio, a quien salvar la vida a expensas de la nuestra. Esto que describes no es una amistad, es negocio, ya que acude a cualquier provecho y siempre anda mirando qué ganancia podrá realizar. Indudablemente, existe alguna semejanza entre la amistad y el afecto que se tienen los enamorados. El amor puede definirse como una amistad enloquecida. ¿Por ventura existe alguien que se enamore por afán de lucro, por ambición o por gloria? Es por razón de él mismo por lo que el amor, olvidando cualquier otro interés, enciende las almas en el afán de la belleza, no sin la esperanza de mutua estimación, pues una causa más noble produciría un afecto vergonzoso. Ahora, me dices, no se trata de saber si la amistad es deseable en sí misma. Bien, al contrario. Esto es lo que, más que cualquier cosa, precisa demostrar. Puesto que, si la amistad es deseable en sí misma, puede acercársele quien tiene puesto todo su contentamiento en sí mismo. ¿Cómo se acerca, pues, a ella? Como a la cosa más bella, sin que le seduzca la ganancia ni le amedrente un cambio de fortuna. Despoja a la amistad de su majestuosa grandeza, quien se acerca a ella buscando intereses personales. El sabio se contenta consigo mismo. Pero esto, Lucilio, la mayor parte lo interpretan mal. Excluyen al sabio de todo lugar y lo recluyen en su pellejo. Pero es menester penetrar muy bien el sentido y el alcance que promete esta sentencia. El sabio se basta a sí mismo para vivir feliz, pero no para vivir. Para vivir le precisan muchas cosas, pero para vivir feliz solo le hace falta un alma sana y elevada que sepa desdeñar a la fortuna. Quiero hacerte notar una distinción de Crisipo, el cual dice que el sabio no siente necesidad de nada, pero le hacen falta muchas cosas. Mientras el necio, al contrario, no siente necesidad de nada porque no sabe servirse de ninguna cosa, pero le hacen falta todas. Al sabio le hacen falta las manos, los ojos y otras muchas cosas indispensables para los usos cotidianos, pero no siente necesidad de ninguna de estas cosas, ya que experimentar una necesidad es hacerse esclavo de ella. Para el sabio no existe nada necesario. Y así es como, por más que el sabio se baste a sí mismo, le hacen falta amigos, y los desea cuanto más numerosos puedan ser.
pero no para vivir felizmente, pues sin ellos también sería feliz. El bien supremo no busca sus medios fuera de sí mismo. Es dentro de su propia casa donde es honrado y surge por entero de sí mismo. En cuanto el hombre busca una parte de él fuera de sí mismo, cae bajo la esclavitud de la fortuna. ¿Cuál será, pues, la vida del sabio si, falto de amigos, es encerrado en una prisión o se encuentra solo en una nación extranjera, o si es retenido por una larga navegación o lanzado a una playa desierta? Será como la de Júpiter, cuando, disuelto el universo y confundidos en un solo caos los dioses y la naturaleza, dejando por un momento de existir, se recoge en sí mismo, entregándose a sus pensamientos. Cosa parecida realiza el sabio. Se repliega en sí mismo, queda en compañía de sí mismo. Con tal de que le sea permitido ordenar las cosas a su gusto, el sabio se basta solo. Pero toma esposa y se basta solo. Engendra hijos y se basta solo. Y a pesar de todo, no viviría si le fuese menester estar solo. Lo que le conduce a la amistad no es la utilidad propia, sino una exaltación natural, ya que, de manera igual a las demás cosas, también la amistad tiene para nosotros una dulzura innata. De la misma manera que la soledad es odiosa y la compañía deseable, y la naturaleza acerca de los hombres entre sí, un natural estímulo determina que las amistades nos agraden. A pesar de todo, amantísimo de los amigos que se ha procurado y que a menudo ha preferido a sí mismo, el sabio confina todos sus bienes dentro de sí mismo y dice aquello que dijera aquel Estilpón, a quien ataca la carta de Epicuro. Caída su patria, perdidos los ojos y la esposa, habiendo salido del trance en vida, solo él, y a pesar de todo contento, del incendio general, le preguntó Demetrio, aquel a quien llamaron Poliorcetes, por el número de ciudades que había destruido, si había perdido algo. Y el filósofo contestó: «Todos mis bienes están en mí». He aquí, pues, el varón fuerte y valeroso que supo hacer suya la victoria del enemigo. «Nada he perdido», dijo, haciendo dudar de su victoria al vencedor. «Todos mis bienes están en mí». La justicia, la firmeza, la prudencia y aquel mismo sentir como bienes solo aquellas cosas que no pueden sernos arrebatadas. Admiramos a ciertos animales que cruzan por entre el fuego sin experimentar daño corporal alguno. Cuánto más admirable no fue aquel varón que cruzó ileso entre el hierro, las ruinas y los incendios, que consiguiera salir incólume del trance parecido. ¿No ves que es más fácil vencer a toda una nación que a un hombre? Esta palabra de Estilpón es la misma del estoico, que también lleva consigo intactos sus bienes a través de las ciudades incendiadas, ya que se basta a sí mismo y confina su ventura dentro de aquellos límites. No creas que seamos nosotros los únicos que decimos palabras valerosas. El propio Epicuro, el denigrador de Estilpón, pronunció palabras semejantes a las mías, las cuales deberás rebajar de mi cuenta, aunque la deuda de hoy era ya libre. Si alguien cree que lo que posee no es bastante, será un miserable, aunque sea el dueño del mundo. Verás que tales sentencias son de sentido común, es decir, son dictadas por la naturaleza, cuando las encontramos en un poeta cómico. No puede ser feliz quien no cree serlo. ¿Qué te importa cuál sea en realidad tu situación, si a ti te parece mala?
Pues qué, me dices, si aquel hombre acaudalado, enriquecido vergonzosamente, y aquel dueño de muchos esclavos, pero esclavo de muchos más dueños, se proclama feliz, ¿esta sentencia contribuirá a que lo sea? No es lo que dice, sino lo que siente, la cosa que importa, lo que siente. No es menester que andes temiendo que una cosa excelsa caiga en manos de un hombre indigno. Solo al sabio agradan los bienes propios. Toda necedad sufre el hastío de sí misma. Cuando me doy a mis amigos, no me alejo de mí mismo. Mienten aquellos que quieren hacer ver que la multitud de asuntos les impide atender a los estudios liberales. Simulan ocupaciones y las multiplican, y se estorban ellos mismos. Yo, querido Lucilio, tengo mi ocio, y donde quiera que me encuentre, me pertenezco. No me entrego a las cosas, sino que pie doy a ellas de prestado. No ando corriendo detrás de las ocasiones de perder tiempo. Antes bien, me detengo en cualquier lugar, me entrego a mis pensamientos y medito alguna cosa saludable. Cuando me doy a los amigos, no por ello me sustraigo de mí mismo, ni me detengo con aquellos con quienes me ha reunido alguna circunstancia o algún deber cuidadoso, sino que permanezco con los mejores de los hombres, en cualquier lugar, en cualquier siglo que hayan existido, hacia ellos dirijo mi alma. Siempre traigo conmigo a Demetrio, el mejor de los hombres, y abandonado a los purpurados, hablo con aquel hombre medio desnudo y le admiro. ¿Por qué no admirarle si veo que no le falta nada? Podemos menospreciar todas las cosas, pero a nadie le es posible tenerlas todas. El camino más breve hacia la riqueza es el menospreciarla. Y nuestro Demetrio vivió no como quien menosprecia todas las cosas, sino como quien las cede a los otros. La amistad basada en la sabiduría es perdurable. Cuando tan encarecidamente te ruego que estudies, obro en interés propio. Quiero poseer tu amistad, y este bien no me correspondería si no siguieras perfeccionándote como comenzaste. Porque ahora tú me quieres, pero no eres amigo mío. ¿Pues qué? ¿Son distintas ambas cosas? Distintas y aún más, desemejantes. Quien es amigo, quiere. Quien quiere, no siempre es amigo. Por tal razón, la amistad es en todo caso provechosa. El amor, a veces, hasta puede ser nocivo. Si no por otra cosa, progresa para poder amar. Afánate, pues, ya que podría darse el caso de que, perfeccionándote para mí, fuera otro quien se aprovechase. Es cierto que yo voy recogiendo el fruto cuando imagino que nosotros dos formaremos una misma alma. Cuando pienso que todo el vigor que mi edad ha perdido, la tuya me lo devolverá, pues no queda la tuya a mucha distancia de la mía. Pero, a pesar de todo, quisiera gozar de una verdadera realidad. Recibimos gozo de los que amamos, aunque se hallen ausentes, pero es un gozo leve y huidizo. El aspecto, la conversación, nos ofrecen un deleite vivo. Claro que siempre que el amigo que tienes delante no sea solamente el que quieres, sino como lo quieres. Apórtame, pues, el gran presente de ti mismo, y a fin de apresurarte en tu presente, piensa que eres mortal y que yo soy viejo. Ven sin demora hacia mí, pero antes hacia ti mismo.
progresa por el buen camino. Mas antes de cualquier otra cosa, esfuérzate en ser coherente contigo mismo. Siempre que quieras hacer la prueba de si has progresado algo, mira si hoy quieres lo mismo que ayer. El cambio de voluntad delata un alma fluctuante que aparece ya en un lugar, ya en otro, como a merced del viento. Lo que es firme y está bien fundamentado no anda errante. Pero esta firmeza es un don del sabio y perfecto, y en cierta medida de quien va avanzando y deja ya atrás de sí mucho camino. ¿Qué diferencia existe? Este se conmueve, mas no se mueve de lugar, aunque se balancee. El sabio ni siquiera se conmueve. Comunidad de intereses en la amistad. A la carta que me escribiste yendo de camino, tan larga como el propio camino, contestaré más tarde, puesto que me precisa retirarme y estudiar bien lo que he de aconsejarte. Pues tú mismo que me pides consejo, te demoraste mucho antes de pedirlo. Cuanto más no tendré que demorarme yo, puesto que precisa más largo tiempo para resolver una cuestión que para proponerla. Y por añadidura, siendo tu conveniencia diferente de la mía. ¿Hablo otra vez con un epicúreo? Mi interés y el tuyo son uno mismo, pues yo no sería tu amigo si todo asunto tuyo no fuese también mío. La amistad establece entre nosotros comunidad de bienes. Ninguna adversidad ni prosperidad afecta a uno solo de los dos, puesto que tenemos una misma vida. No es posible que viva feliz quien no dirige sus ojos más que a sí mismo, y todo lo refiere a la propia utilidad. Si quieres vivir para ti mismo, es menester que vivas para otro. La vigilancia diligente y fiel de esta hermandad que junta al hombre con el hombre y establece un derecho común en el linaje humano, ayuda mucho también a cultivar el íntimo compañerismo de amistad de que te hablaba, pues tendrá toda cosa común con el amigo, quien tiene mucha con el hombre. Oh Lucilio, el mejor de los hombres. Harto preferiría yo que estos sutiles maestros me enseñasen mis deberes hacia el amigo, hacia el hombre, que no cuántos significados tiene la palabra amigo y cuántos la palabra hombre. La sabiduría y la estulticia siguen rutas muy opuestas. ¿A cuál de ellas me acercaré? ¿Qué partido quieres que tome? Para uno es igual hombre que amigo. Para otro, amigo no es equivalente a hombre. Aquel toma el amigo para ventaja suya. Este se entrega en ventaja del amigo. Tú, mientras, andas torturando palabras y separando sílabas. Evocación del amigo desde el reposo. Me apeo de la litera tan cansado como si hubiese hecho a pie todo el camino que he realizado sentado. Pues ser conducido por otro es también una fatiga tanto más grande, tal vez porque es contraria a la naturaleza, que nos ha dado pies para caminar y ojos para ver por nosotros mismos. Las delicias no han contagiado la flaqueza y acabamos por no poder hacer aquello que por largo tiempo no quisimos. A mí, empero, me era necesario traquetear mi cuerpo para hacer descender la hiel de la garganta, si es que allí se encontraba, o bien, si por cualquier razón la respiración se me hubiese hecho demasiado fuerte, para que el mismo traqueteo la rebajase, pues éste se había demostrado beneficioso en tales apuros. Por esto, continué paseando en litera más tiempo de lo que la propia ribera me invitaba,
pues esta, entre Cumas y la quinta de Servilio Vacia, describe una curva y queda aprisionada, formando un estrecho sendero entre el mar por un lado y el estanque por otro. En un temporal reciente, la arena se había endurecido, pues, según sabes, un oleaje frecuente e impetuoso la apisona, y una prolongada tranquilidad la torna otra vez suelta cuando ya ha desaparecido la humedad que la mantenía amasada. Con todo, siguiendo mi costumbre, me puse a mirar en derredor para ver si encontraría alguna cosa que pudiese prestarme ayuda. Y mis ojos se posaron en la villa que por algún tiempo había sido de Vacia. En aquella villa había envejecido aquel rico pretoriano, no famoso por ninguna otra cosa que no fuese el ocio, y por esto solo era tenido por feliz. Porque cada vez que la amistad de Asinio Galo, o su odio, y después el amor de Sejano, habían hundido a alguien, pues resultaba igualmente peligroso haberle amado que haberle ofendido, la gente solía exclamar: «Oh, Vacia, solo tú sabes vivir». Pero lo que éste sabía era esconderse, no vivir. Y ciertamente existe mucha diferencia entre una vida reposada y una vida perezosa. Nunca había pasado por delante de aquella villa sin decir: «Aquí yace Vacia». Pero la filosofía, caro Lucilio, es de tal manera sagrada y venerable que hasta cuando alguna cosa se le parece, este parecido, aunque engañoso, no resulta agradable. El vulgo cree en reposo al hombre retirado, lo cree seguro y contento de sí mismo, lo cree viviendo para él mismo, cosa que solo es un don exclusivo del sabio. Únicamente él sabe vivir para sí mismo, pues posee la primera de las ciencias, que es la de saber vivir. Porque quien huyera de los negocios y los hombres, quien fuera lanzado al retiro por el fracaso de sus ambiciones, quien no pudiera sufrir ver a los demás más afortunados, quien se ocultara por miedo, igual que un animal tímido y falto de energía, no viviría para sí mismo. Antes, cosa vergonzísima, viviría para su vientre, para su cama, para darse gusto. Quien no vive para nadie, no deja claro que viva para sí mismo. A pesar de todo, es cosa tan grande la constancia y la perseverancia en los propósitos, que hasta la persistencia en la pereza puede lograrse un prestigio. Por lo que hace a la propia villa, no te puedo escribir nada de ella, pues solo he podido ver la fachada y los alrededores, es decir, aquello que queda a la vista de los transeúntes. Allí hay 2 grutas de un trabajo inmenso, de un grandor igual al de los atrios más capaces, hechas a mano, una de las cuales no recibe nunca el sol, mientras la otra lo recibe hasta que éste se pone. Un canal, que va del mar al estanque Aquerucio, divide por medio un platanar, igual que el Euripo. El canal es un buen criadero de peces, aunque se pesque continuamente. Cuando hace buena mar, procuran ahorrar la pesca, pero cuando la tempestad deja a los pescadores desocupados, se valen de esta reserva. Con todo, la comodidad mayor de tal villa es que se encuentra muy cerca de Bayas. Libre de las molestias de esta, goza de todas sus delicias. He aquí las cualidades que le reconozco. Creo que es un excelente refugio para todo el año, por cuanto recibe de lleno el viento de poniente, en tal forma que no lo deja llegar a Bayas. No se equivocó en absoluto Vacia al escoger este lugar donde pasará su ocio perezoso y senil. Pero no es el lugar lo que más contribuye a la tranquilidad. Es el alma la que puede hacerte agradable toda cosa. En esta villa amena y sonriente vi hombres tristes. En plena soledad les vi semejantes a los atareados.
No precisa, pues, que pienses que si no estás bastante tranquilo, sea debido a que no vives en la Campania. ¿Y por qué no acudes a ella? Transporta allí tu pensamiento. No es cosa imposible convivir con los amigos ausentes tantas veces y tanto tiempo como queramos. De este placer que es el mayor de todos, cuanto más gozamos de él, es cuando estamos ausentes, pues la presencia nos hace melindrosos. Y solo porque hemos hablado y paseado juntos, nos hemos sentado juntos, al separarnos, ya no pensamos en los que veíamos hace un momento. Por esto, hemos de soportar con resignación la ausencia, por cuanto no existe nadie que no permanezca ausente muchos instantes, aún de los presentes. Cuenta primero las noches que se pasan separados, después las diversas ocupaciones de uno y otro, los afectos secretos, las excursiones al campo, y verás que no es gran cosa aquello de que nos priva la lejanía. El amigo se ha de poseer de corazón, y el corazón no está nunca ausente. Cada día puede ver a quien quiera. Así pues, estudia conmigo, cena conmigo, pasea conmigo. Viviríamos en un lugar demasiado angosto si existiera algo que permaneciese cerrado para el pensamiento. Yo te veo, caro Lucilio, y a cada momento te oigo, y de tal manera estoy contigo que dudo si comenzar a escribirte billetes en lugar de cartas. Conversación entre amigos. Elogio de Quinto Sestio y de los antiguos sabios. Ayer estuviste con nosotros. Podrías quejarte si solo hubiese dicho ayer. Y por esto he añadido, con nosotros, pues conmigo estás siempre. Acertaron a encontrarse aquí algunos otros amigos, en honor de los cuales se encendió más fuego. No aquel que arde en las cocinas de los glotones, la humareda del cual asusta a los guardias nocturnos, sino un fuego moderado que anuncia que han llegado huéspedes. La conversación fue variada, como acostumbra ser en un convite, sin que ningún asunto fuese conducido hasta el fin. Antes bien, fuimos saltando de uno a otro. Después fue leído el libro de Quinto Sestio, el padre, gran varón, y si te merezco algún crédito, estoico, aunque él no negase. ¡Qué vigor posee, oh dioses! ¡Qué valor! Esto no lo encontrarás en todos los filósofos, los escritos de muchos de los cuales solo tienen un nombre ilustre, pero muy poca energía. Enseñan, argumentan, sutilizan, pero no infunden espíritu porque no lo tienen. Leyendo a Sestio dirán: aquí hay vida, vigor, libertad. Este hombre parece sobrehumano, nos deja llenos de confianza. El estado de espíritu en que me encuentro cuando lo leo, te lo confesaré. Me complazco en desafiar todos los azares y en exclamar: ¿por qué reposas, fortuna? Ven a la lucha, mírame dispuesto. Me revisto del espíritu de quien busca la manera de experimentarse, de mostrar su virtud a la manera del pequeño Ascanio, quien en la Eneida anhela que se presente entre los rebaños indefensos el jabalí o que el rojo león descienda de la montaña. Me complace estar obligado a vencer alguna cosa para que me ejercite en el sufrimiento, ya que Sestio muestra también el mérito insigne de mostrarnos la grandeza de la vida feliz sin hacernos desesperar por alcanzarla. Te hace ver que se encuentra en las regiones elevadas, pero que, para el hombre resuelto, es asequible. La virtud determinará a sí mismo que la admires y no desesperes. A mí, la sola contemplación de la sabiduría es cierto que me ocupa mucho tiempo. La contemplo tan maravillado
como contemplo al propio universo, que siempre me ofrece un espectáculo nuevo. Venero, pues, los descubrimientos de los sabios y los que los han realizado, ya que constituye una sensación agradable penetrar en ellos como en una herencia común. Estas cosas fueron adquiridas para mí, elaboradas para mí. Pero es menester que hagamos como un buen padre de familia que mejora los bienes recibidos. Esta herencia pasará, aumentada, de mí a la posteridad. Queda aún mucha tarea y mucha irá quedando. Y ni dentro de 1000 siglos existirá ningún hombre nacido a quien quede encerrada toda ocasión de añadir alguna cosa. Pero aunque los antiguos lo hubiesen descubierto todo, siempre volverá a presentarse el estudio de la manera de hacer uso de los descubrimientos de los demás, de su conocimiento y ordenación. Imagínate que nos han dejado unos medicamentos para curar los ojos. No tengo que buscar otros, pero los tengo que acomodar a las diferentes enfermedades y a las diferentes circunstancias. Tal cosa combate el dolor de los ojos, tal cosa hace bajar la hinchazón de los párpados, tal otra saca el repentino fuego de la fluxión, tal cosa afina la vista, pero es menester que prepares estos remedios y que escojas la ocasión y señales la cantidad de cada uno. Los remedios del alma fueron encontrados por los antiguos. Es tarea nuestra buscar cómo y cuándo tienen que aplicarse. Mucho hicieron los que vinieron antes que nosotros, pero no lo dejaron terminado. A pesar de ello, tienen que ser respetados y venerados como dioses. ¿Por qué no he de tener los retratos de los grandes hombres para que infundan valentía al alma? ¿Por qué no he de celebrar sus natalicios? ¿Por qué no he de nombrarles siempre con espíritu de elogio? La misma veneración que debo a mis maestros, la debo a los maestros del linaje humano, de los cuales brotaron los principios de tantos bienes. Si veo a un cónsul o a un pretor, les rendiré todo el honor debido a estos personajes tan encumbrados. Me apearé del caballo, me descubriré la cabeza, le cederé el paso. Recibiría en mi alma, sin el más elevado homenaje, a los 2 Catones, a Lelio el sabio, a Sócrates con Platón, a Zenón y a Cleantes. Yo, bien al contrario, los venero y me levanto siempre ante nombres tan ilustres. También el sabio necesita amigos para compartir el bien más elevado. ¿Deseas saber si el sabio es útil al sabio? Nosotros andamos diciendo que el sabio se haya colmado de todo bien, que ha alcanzado la cumbre. Se pregunta ahora, ¿cómo puede ser útil al que posee el bien supremo? Los buenos son útiles entre sí, pues practican las virtudes y conservan la sabiduría en su estado. Cada uno de ellos desea otro con quien conversar e investigar. Los hábiles en la lucha se mantienen en forma mediante el ejercicio. El músico es estimulado en su arte por el maestro. El sabio necesita la práctica de las virtudes. Tal como él se ejercita, es ejercitado por otro sabio. ¿Qué utilidad reportará el sabio al sabio? Prestarle impulso, mostrarle las ocasiones de los actos virtuosos. A más de esto, le manifestará algunos pensamientos, mostrándole lo que ha descubierto. Pues siempre quedarán al sabio descubrimientos por hacer, en cuya busca puede expansionar su inteligencia. El malo mueve al malo y lo torna peor, excitándole la ira, aprobándole la tristeza, alabándole sus placeres. Nunca son más temibles los perversos que cuando muchos de ellos juntan sus vicios y asocian sus maldades. Por la ley de los contrarios, el bueno será útil al bueno.
¿Me preguntas cómo? Le procurará alegría, le hará más firme la confianza y la contemplación, y la seguridad mutua hará crecer la alegría de ambos. Además, le facilitará el conocimiento de muchas cosas. Pues el sabio no lo sabe todo, y aunque lo supiese, otro puede descubrir y mostrar vías más breves por las cuales pueda ponerse toda aquella máquina en movimiento. El sabio puede ser útil al sabio, no solo con sus fuerzas, sino hasta con las de aquel a quien ayuda. Es cierto que el sabio, aun dejado solo, puede desplegar sus facultades. Se servirá de su propia velocidad, pero sea como fuere, quien corre es también ayudado por quien exhorta. Tienes que saber que el sabio no aprovecha al sabio, sino a sí mismo. Quítale la fuerza propia y no hará nada. De igual manera que la miel no tiene dulzor, por cuanto aquel que ha de comerla debe estar de tal manera dispuesto de lengua y de paladar para este sabor que el dulzor le resulte agradable, ya que de otro modo le ofendería, pues hay hombres que encuentran la miel amarga por causa de enfermedad. Conviene que uno y otro estén sanos, porque el uno puede ser útil y el otro prestarle material adecuado. Sí, dices, sería cosa superflua calentar un cuerpo que se halla en el grado más alto de calor. Asimismo, lo que es querer procurar provecho al hombre que ha ascendido al bien supremo. El agricultor, provisto de todas sus herramientas, ¿iría por ventura a pedir otra? El soldado, lo bastante armado para salir a la batalla, ¿siente necesidad de alguna otra arma? El sabio tampoco. Cuenta con todas las herramientas y armas que le precisan. A ello respondo. El cuerpo que se encuentra en el más alto grado de calor no necesita que le añada aún más de éste para mantenerse en aquel grado tan alto. ¿Pero el calor, me dices, se conserva solo? Primeramente, hay mucha distancia en estas cosas para comparar, pues el calor es uno y la utilidad es varia. Además, el calor no es ayudado a ser caliente por la añadidura de calor. Pero el sabio no puede permanecer en igual situación de espíritu si no acepta algunos amigos semejantes a él a los que comunicar sus virtudes. Añade aún que todas las virtudes son amigas entre sí. Es, por lo tanto, útil a su semejante quien ama sus virtudes y a su vez le ofrece las suyas propias para que sean amadas por aquel. Las cosas semejantes deleitan, sobre todo cuando son honestas y saben seducir y ser seducidas. Nadie ha podido aún poseer el arte de influir en el alma del sabio que no haya sido sabio. De igual manera que nadie puede mover racionalmente al hombre si no es otro hombre. Así como para mover la razón es necesaria la razón, para mover la razón perfecta, precisa la razón perfecta. Se dice también que nos reportan provecho aquellas cosas que nos procuran medios, como dinero, influencia, seguridad, y otras cosas que no son caras o necesarias para los usos de la vida y mediante las cuales hasta el hombre más torpe puede ser útil al sabio. Pero ser útil es mover el alma según la naturaleza por obra de la virtud propia, como también mediante la de aquel que es movido. Y ello no puede acontecer sin provecho de quien influye en el otro, por cuanto al ejercitar la virtud de otro, es menester que ejercite la suya propia. Pero aún prescindiendo de estos bienes supremos o de las causas que lo producen, los sabios pueden ser útiles unos a otros, ya que para un sabio es cosa deseable encontrar otro, puesto que todo lo que es bueno
tiene naturalmente simpatía por lo bueno, y por esto cada uno de ellos toma afecto al hombre bueno como a sí mismo. A fin de seguir mi argumento, me es necesario pasar de esta cuestión a otra. Se pregunta si el sabio deliberará solo o llamará a alguien en busca de consejo. Será necesario que lo haga cuando descienda a la vida civil y doméstica, a la vida, por decirlo así, de las cosas mortales. En estos asuntos, el consejo de otro le es tan necesario como al médico, al piloto, al abogado o al iniciador de procesos. El sabio, pues, será alguna vez útil al sabio porque le aconsejará. Pero también en aquellas cosas grandes y divinas, según ya hemos dicho, le será útil, ya que juntos podrán discurrir sobre las cosas honestas y juntar sus almas y sus pensamientos. Además, es algo muy conforme con la naturaleza abrazar a los amigos y alegrarse de sus progresos como de los propios. Porque si no lo hacemos así, no quedará en nosotros ni aquella virtud que tiene su fuerza en el ejercicio de la sensatez. Pero la virtud aconseja ordenar bien las cosas presentes, proveer a las futuras, deliberar y tener el ánimo siempre diligente. Y le será más fácil mostrar ánimo activo y bien desplegado a aquel que se haya juntado con un compañero. Para ello debe buscar un varón perfecto, o uno que se halle en camino de perfección y muy cerca de ella, y este hombre perfecto le será útil si le hace, debido a la prudencia de ambos, más firmes las resoluciones. Se dice que los hombres ven más claro en los negocios de los demás. Esto es un defecto que tienen los hombres cegados por el amor propio, y a los cuales el temor quita la visión de la utilidad. Comenzamos a cobrar buen juicio cuando nos sentimos más seguros y libres de temores. Pero, por otra parte, existen cosas que hasta los sabios ven más claramente en otro que en sí mismos. Y, en fin, el sabio podrá dar al sabio aquello tan dulce y tan egregio de querer y no querer ambas cosas las mismas. Y, en fin, el sabio podrá dar al sabio aquello tan dulce y tan egregio de querer y no querer ambos las mismas cosas. Una empresa nobilísima les conducirá bajo el mismo yugo. He satisfecho tu exigencia por más que esto entraba en el orden de materias que hemos alcanzado en nuestros volúmenes de filosofía moral. Según tan frecuentemente acostumbro decirte, piensa que estas cosas no ejercitan más que la sutilidad del ingenio. Pero vuelvo siempre a lo mismo. ¿De qué nos sirve tal cosa? Tórname más valeroso, más justo, más temperante. No es hora aún de dedicarme a los ejercicios. Necesito todavía al médico. ¿Por qué me pides una ciencia inútil? Me has prometido grandes cosas y no veo más que cosas pequeñas. Decías que me tornaría intrépido, aunque en derredor mío brillasen las espadas o el puñal rozase mi garganta. Decías que permanecería tranquilo, aunque en derredor mío llameasen los incendios o una súbita borrasca arrastrase mi navío por todos los mares. Proporcióname el afán de menospreciar el placer y la gloria. Luego me enseñarás a resolver cuestiones complicadas, a distinguir las que son ambiguas, a aclarar las oscuras. Ahora, enséñame lo que necesito. Lucio Anneo Séneca. Córdoba, año 4 antes de la era común, Roma,
año 65 después de la Era Común. Llamado Séneca el Joven para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Hijo del orador Marco Aneo Séneca, fue cuestor, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de tutor y consejero del emperador Nerón. Su papel de tutor durante la infancia de Nerón es representado en la famosa obra de teatro Britannicus de Racine. Séneca destacó como intelectual y político. Consumado orador, fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Entre los años 54 y 62, durante los primeros años del reinado de su joven pupilo Nerón, Séneca gobernó de facto el Imperio Romano junto con Sesto Afranio Burro. Esto le granjeó numerosos enemigos y se vio obligado a retirarse de la primera línea política en el año 62. Acusado, tal vez falsamente, de participar en la conjura de Pisón contra Nerón, su antiguo alumno lo condenó a muerte y se suicidó en el año 65. Como escritor, Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica que se ha conservado hasta la actualidad. Abarca tanto obras de teatro como diálogos filosóficos, tratados de filosofía natural, consolaciones y cartas. Usando un estilo marcadamente retórico, accesible y alejado de tecnicismos, delineó las principales características del estoicismo tardío, del que junto con Epícteto y Marco Aurelio está considerado su máximo exponente. La influencia de Séneca en generaciones posteriores fue inmensa. Fue citado por escritores y filósofos cristianos como Lactancio, San Agustín y San Jerónimo. Durante el Renacimiento fue admirado y venerado como un oráculo de edificación moral, incluso cristiana, un maestro de estilo literario y un modelo para las artes dramáticas. Texto extraído de la Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet. Y así termina una emisión más de Lecturas Amenas, cuentos, crónicas y relatos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Es muy importante para la sobrevivencia de este canal que se suscriban y nos dejen un like. Que tengan feliz vida.